buenas noches. Hoy tenemos la grata visita del doctor Yamamoto Suda, reconocido psicólogo social de nuestro país. Y él nos estará hablando sobre el bienestar en tiempos de pandemia. La Asociación Femenina Peruano-Japonesa inicia así la celebración de nuestro 65 aniversario. Antes de dar pase al doctor Yamamoto, invitamos a las personas que están conectadas a enviarnos sus inquietudes a través del casillero de preguntas y respuestas, las cuales serán absueltas por el propio doctor Yamamoto al final de esta conferencia. Dicho esto, damos la palabra al doctor Yamamoto. Buenas noches. La Asociación Femenina Peruano-Japonesa cumple 65 años de aniversario. Es una labor sostenida que de manera silenciosa viene atendiendo las necesidades de la comunidad en diferentes aspectos, sin una militancia agresiva o reivindicatoria, va cumpliendo un papel central desde la perspectiva y las competencias propias de las damas de la comunidad. Es para mí un placer poder participar de estas celebraciones por el aniversario señalado. Muchas gracias por toda la labor que vienen realizando en todos estos años. Para discutir el tema de bienestar en temas de pandemia, quisiera comenzar resaltando algunos aspectos de la pandemia. Y también quiero disculparme por no poder prender la cámara porque tenemos aún problemas de ancho de banda, pero por lo menos ya estamos conectados. Una de las principales dificultades, no la única ni la más importante que trae esta pandemia, es el tema económico. Antes de cumplir un mes de cuarentena, recibí, en verdad en la primera semana de la cuarentena recibí la llamada de Antonio Sedano y Fernando Merino, que escucharon una presentación mía en la prensa televisiva. Y me dijeron: Jorge, vamos a llevar tu mensaje a un formato que pueda tener más llegada. Y con la ayuda de Andrea Paredes desarrollamos una serie de contenidos que ya tienen 5 meses, pero siguen siendo vigentes. Y junto con la colaboración de nuestro grupo de investigación en la Universidad Católica, Mariana Yompián, Francisco Morote, también Pilar García, trabajamos de manera muy acelerada para revisar la literatura científica de qué se había encontrado como consecuencia y como prevención en epidemias de coronavirus anteriores, el SARS-1, y llegamos a una serie de conclusiones que lamentablemente siguen vigentes. Entonces, volvemos al tema económico y encontramos que la capacidad de una familia para poder aceptar realistamente lo que viene ocurriendo y reducir los gastos y a la vez ver formas alternativas de recurseo iba a ser la línea de base para poder generar un cimiento de calma. Entonces, en el futuro cercano, que ya a 6 meses de pandemia, podríamos señalar que las familias pueden dividirse en dos: aquellas que se adaptaron a la circunstancia y están sentando los cimientos de un futuro aún potencialmente más próspero, y otras que no
les alcanza. Otro de los elementos que implicaba un fuerte estrés, obviamente, era el riesgo de muerte y los problemas de salud. Aquí, una cuestión fundamental que conversamos con el Ejecutivo es que los estudios señalaban que cuando la gente percibía que le iba a ser muy costoso el transgredir la norma, de lejos eso era lo que llevaba más al cumplimiento. Entonces, tenía que haber un control policial y militar estricto, lo cual ocurrió en las primeras semanas de la cuarentena y fue justamente cuando vimos un comportamiento mucho más cuidadoso. Entonces el costo no solamente tenía que ser económico, sino el costo de contagiar a la familia. Además, hacerles consciente que el tema del COVID le podía ser muy perjudicial y hasta matar a los abuelos. Este mensaje lamentablemente no estuvo muy intensamente enfocado y el problema fue que se desarrolló una desensibilización, es decir, la gente ya no es consciente de estos peligros o riesgos, dicen no va a pasar nada y termina complicándose la situación. En suma, un tercer punto era que frente a esta situación del COVID, algunas personas pueden considerar la pandemia como algo amenazante, algo terrible y que no va a tener solución. Pero frente a esto, los estudios indican que cuando uno empieza a tener esa visión pesimista y renegar, culparle a los políticos, ¿no? Esta dinámica iba a aumentar en un 30% la probabilidad de depresión. Además, el estrés postraumático, que consiste en desarrollar de aquí a unos años de manera incontrolada el recuerdo y la emoción negativa que se está pasando en el coronavirus, es 4 veces más en los niños. Es decir, los niños van escuchando el discurso de los padres, terrible, que ya no fregamos, que no vamos a salir de esta situación. Entonces, en esa circunstancia, los niños aumentan en 4 veces, no 40%, 4 veces la probabilidad de desarrollar estrés postraumático. Claro, ¿cómo va a ser diferente si los niños absorben lo que ocurre en el entorno a través de los padres? En contraste, si aceptamos amablemente lo que nos toca, porque igual no nos queda otra, decir, ok, llegó el coronavirus, ok, tenemos esta situación y lo asumimos con buena onda, y ver al final del camino con optimismo, esto, por el contrario, fortalece la psiquis de los niños y puede fortalecer la calidad de la vida familiar. Y en este sentido, tomarlo con optimismo y salir adelante podría ser una solución sumamente importante. Entonces, estos son los 3 remedios que promovimos al inicio de la cuarentena y lamentablemente siguen siendo vigentes. En primer lugar, recursearse, reducir los gastos, ver formas alternativas de ingresos económicos y
unirse toda la familia sabiendo que hay situaciones difíciles y que se puede salir adelante. En segundo lugar, en el inicio de la cuarentena era no salir, ahora es salir lo menos posible y tener un cuidado maniático cuando tenemos que salir a través de lo que todos sabemos, el uso correcto de mascarillas correctas, el distanciamiento físico, no social. No podemos estar físicamente distanciados, pero socialmente muy cerca. Y además tener el lavado de manos y la desinfección de todo lo que entra a casa. Y el tercer elemento era el optimismo que quisiera profundizar a continuación. El optimismo pareciera floro, pero vamos a revisar las características de ciertas personas que frente a diferentes circunstancias, incluyendo el COVID, salen adelante y no solamente pueden, estar sin efectos colaterales, sino que hasta salir fortalecidos. En la vida cotidiana, pero también en eventos extraordinarios, vamos a tener problemas y es más o menos donde nos ponemos a prueba. Pero estos problemas, como pueden ver en la imagen, que espero que la sigan viendo, podemos verlos como una amenaza o como un reto. Cuando lo vemos como amenaza, vamos a decir, uy, ¿qué vamos a hacer? Nos fregamos, no hay salida. Y eso nos va poniendo en modo bajoneo. Y ese bajoneo tiende a ir aumentando porque le seguimos dando vueltas a la misma idea. Uy, ya no fregamos, uy, ya no salimos, hasta que podemos terminar en un incremento de la posibilidad de depresión. Pero estos problemas pueden verse como un reto, ¿no? Como una montaña que escalar. Entonces, la pregunta no es, uy, ¿qué vamos a hacer? Nos fregamos, sino ¿cómo lo vamos a resolver? Porque de hecho lo resolveremos. Y ese pequeño camino, esa pequeña diferencia en el camino, va a hacer que se produzcan resultados opuestos en nuestro cerebro. Cuando lo tomamos como reto, se activan una serie de áreas en el cerebro que generan una sustancia que es la misma que atacan las drogas, ¿no? La dopamina. Entonces, de pronto nos sentimos retados, energizados, lo vemos como un videojuego, lo vemos como subir a una montaña, como emprender un nuevo negocio. Y ese optimismo es lo que, por un lado, nos evita la depresión, pero por otro lado, nos da energía y claridad para no morir en el intento. Es decir, energía para buscar bien las mascarillas y estar atento a usarlas de manera correcta, no olvidarnos de lavarnos bien las manos y continuar con el distanciamiento físico adecuado. Entonces, ese es un pequeño truco mental que va a llevar a resultados y cambios muy interesantes e importantes. Ahora, los estudios con mayor profundidad han encontrado que el pesimista tiene 3 características. Primero, piensa que el problema es
permanente, es decir, que nunca vamos a salir de esta situación que nos ha planteado el COVID. En segundo lugar, que es terrible y que abarca todas las áreas de la vida. Todo se fregó. Y también se toma de manera personal, es decir, se considera que uno va a ser especialmente afectado en esta situación. Entonces, si uno piensa estas tres cosas, no hay que ser psicólogo para darse cuenta que uno se va a terminar deprimiendo. Pero ¿qué ocurre? El COVID le puede agarrar de la misma manera a dos personas con la misma situación económica de salud, pero uno puede terminar deprimido y dejarse abatir y otro puede salir adelante y fortalecido. ¿Cuáles son entonces las características del optimista? En vez de ver el problema de manera permanente, lo va a ver de forma temporal. Entonces puede decir, pucha, este COVID está bien bravo, pero no va a tardar 10 años. Tampoco vamos a salir en un par de meses, ¿no? Pero saldremos adelante. En vez de verlo terrible que abarca todas las áreas de la vida, lo va a ver como relativo. Sí, hay cosas negativas que trae el COVID, pero también pueden haber cambios para bien, de los cuales discutiremos al final de esta sesión. Y vamos también a observar que no lo toma de manera personal, sino de manera coyuntural. O sea, no es que el COVID se la haya agarrado conmigo, sino que todos estamos afectados y algunos saldrán adelante y uno de esos seré yo y mi familia. Entonces, estos son los cambios en la manera de pensar que nos llevan a sentir de forma diferente. Y esto nos lleva a actuar de forma diferente y el resultante es el bienestar con la capacidad objetiva de enfrentar la situación de crisis. Ahora, en el COVID emerge un nuevo patrón. El optimismo en general era bueno, ¿no? Y de hecho, los peruanos en nuestros estudios, en el grupo de investigación en la Universidad Católica que dirijo, encontramos que el optimismo, es una característica fundamental de los peruanos. Y claro, con los problemas que tenemos, con estos políticos que mejor no les pongo adjetivo, con las diferentes crisis de toda índole, si no nos volvemos optimistas, nos deprimíamos. Entonces el peruano tiene el chip de no pasa nada, saldremos adelante. Pero en pandemia esto se convierte en un optimismo suicida o un optimismo poco inteligente. ¿A qué me refiero? A que este optimismo suicida puede pensar que el COVID es temporal y dice, ahorita pasa. Es más, ya entrando al inicio de la cuarta fase de la liberación de la cuarentena, mucha gente cree que ya el COVID pasó y esto termina siendo peligroso y letal. También el optimismo suicida puede pensar que es relativo a lo Bolsonaro, ¿no? Es solo una gripecita, no pasa nada y no acusa recibo, cree que las imágenes que salen en televisión de la gente que se muere en las camas UCI, creen que es una obra de teatro. Y en cuanto a lo coyuntural, dicen, a mí no me va a dar, solo a los débiles, solo a tales o cuales. Entonces es alucinante
como una virtud de los peruanos, el optimismo se convierte ahora en una de las posibles causas del por qué somos el país con más mortalidad debido al COVID-19. Una vergüenza que en el debate presidencial entre Biden y Trump, uno de los candidatos critique al presidente de los Estados Unidos por el alto nivel de mortalidad, pero en su gráfica aparece el Perú de lejos en primer puesto. No hay lugar a reclamos. Esa es la realidad y sobre eso tenemos que trabajar. Pero en contraste del optimismo suicida, aparece un optimismo inteligente y es el que debemos de promover. Lo ve como temporal y dice, sí, esto no va a durar para siempre, pero ahora hay que recursearse. Hay gente que todavía no acusa recibo que la economía se está cayendo y se están comiendo sus ahorros y siguen haciendo sus parrilladas, siguiendo su estilo de vida sin proyectarse al futuro por temor de ver el futuro. En cuanto a lo relativo, no es una gripecita, es una pandemia. Es más, con todo el manejo paupérrimo que está habiendo, es un pandemonio más que una pandemia y hay que ir con cuidado, con sumo cuidado. Y en cuanto a lo coyuntural, hay que cuidarse de forma inteligente y constante. Efectivamente, podemos no tenerle miedo al COVID, pero no por una actitud exclusivamente mental, sino porque me cuido, porque uso bien la máscara, porque me mantengo físicamente alejado y porque hago todas las normas de higiene. Allí comienza el optimismo inteligente, con las medidas y cuidados que son requeridos. Entonces, y esto es importante, podemos dejar de ver la situación como amenazante, como que nos fregamos, y también podemos dejar de ver la situación como que no pasa nada, es una gripecita, para verla en su verdadera dimensión, como una gran ola que va a ponernos en riesgo, pero teniendo la debida caña, la determinación, el valor, pero la habilidad y el tesón de manejar la ola, vamos a poder salir adelante. Entonces, depende de nosotros si es que lo vemos como una amenaza o si lo vemos como un reto, y un reto en su verdadera dimensión, no pensar que es una ilusión óptica. Ahora, dicho esto, quisiera mencionar que existe una gran oportunidad en esta terrible crisis. ¿A qué me refiero? Permítanme recordar algunos aspectos de la felicidad en el Perú y en el mundo. Estamos entonces conectando el tema de la pandemia con el tema de la felicidad. Los estudios que introducen la medida de qué tan bien se siente una persona, qué tan satisfecha está, en vez de medir la felicidad por el PBI, por el acceso a la educación y a la salud, van a encontrar el siguiente patrón, que los países descritos en color verde son los más felices, seguidos de los de color anaranjado y amarillo. En contraste, los países de color rojo y anaranjado
son los más infelices del planeta. Como podemos ver, la región más feliz del mundo es América Latina y el Caribe. Hace ya algunos años nos juntamos los investigadores que habíamos estudiado el por qué ocurre esta situación en un libro académico. El año pasado, y en este libro, nuestro grupo de investigación publicó un capítulo que se llama La psicología social de la felicidad latinoamericana. Pero si no quieren revisar algo tan técnico, el año pasado publiqué el libro La gran estafa de la felicidad, que a propósito de la pandemia ya está disponible en Amazon en formato virtual, así que no hay que ir a la librería para terminar contagiándose. Y la gran conclusión de los estudios es que la razón por la cual somos mucho más felices es porque tenemos un enorme sentido de la familia y de los amigos. Pero dentro de América Latina, ¿cuáles son las regiones más felices? Son aquellas que además tienen un contacto con una naturaleza no contaminada y que guardan un sentido de comunidad muy sólido. Por ejemplo, esta es la caleta de pescadores de El Ñuro. Ahora se ha modernizado un tanto y es interesante señalar que junto con la modernización ha reducido su bienestar, pero cuando había esta dinámica familiar de unión, un comité de pescadores que administraba justicia de manera eficaz, no había sensación de corrupción, no había sensación de leyes sin sentido. La gente protagonizaba valores, solidaridad, cooperación. Salían a pescar de madrugada y regresaban con los famosos y hermosos atunes de El Ñuro. Y este estilo de vida era el que describía una tremenda felicidad. Algo semejante ocurría en un ecosistema bastante distinto como la cordillera de los Andes. Ellos tienen su propia cárcel y administran justicia con el sentido de la comunidad. Hay una administración local dirigida por el presidente de la comunidad, con todo un comité, y ahí las herramientas están tiradas, igual que la cosecha, nadie las toca. Hay algunas comunidades en donde las puertas no tienen llave y en algunas tienen un candado que es en verdad simbólico, porque si se tropiezan van a terminar abriendo la puerta. También las comunidades amazónicas, en las cuales hay un exquisito cuidado de la naturaleza. En la época de caza, hacen un rito y se comunican con el señor de los animales, quien les autoriza qué cosa y en qué cantidad se puede cazar. El amazónico, de comunidad remota, por supuesto, no de grandes ciudades que están cada vez más contaminadas, va a cazar solo lo que requiere en el día, no va a depredar el entorno y se convierten en la única sociedad que ha permitido mantener el equilibrio ecológico de este ecosistema exuberante pero muy delicado. Y todo esto es algo que nos lleva a la profunda naturaleza humana, que está marcada
en la evolución ancestral. Y esta evolución ha cableado nuestro cerebro a través de todos estos millones y cientos de miles de años recientes. Nuestro cerebro se fue adaptando a las demandas que el entorno nos exigía. Y lo que ocurrió fue que sobrevivimos debido a la unión de la familia, los amigos y la comunidad. De tal manera que el estar en esa situación durante cientos de miles de años se asoció a la supervivencia, de manera que tenemos registrado en nuestra profunda naturaleza, en el centro del cerebro, que cuando tenemos esas tres cosas, ¿no? Buenos amigos, apoyo de la familia y una buena comunidad, vamos a estar bien. Y eso nos produce sentimientos de exquisita felicidad. Pero, ¿qué pasó cuando nos vamos moviendo de estas hermosas comunidades con equilibrio con la naturaleza y con un sistema de sociedad basado en la justicia y los valores y nos trasladamos al mundo moderno? Es posible que nuestros bisnietos ya no vean estos hermosos paisajes, que todo este hermoso glacial se termine de chorrear, porque ya está bien chorreado, y que estas lagunas terminen secándose, y los hermosos valles de la cordillera del Callejón de Huaylas empiecen a secarse y hasta que termine la sequía en las grandes ciudades. Sin embargo, el COVID nos ha traído una señal de esperanza. Distintos estudios encuentran que el coronavirus ha disparado la más grande caída de emisiones de dióxido de carbono registradas. Y en otro estudio se ha encontrado que estos cambios, pues hasta el momento, no han generado un rebote, sino que podemos observar que la naturaleza se está sanando por el momento. Pero si regresamos a más de lo mismo, vamos a mostrar imágenes como estas como un acontecimiento histórico y no como una imagen que podemos mostrar paseando y haciendo turismo con nuestros bisnietos. Por otro lado, el sentido de la familia, que es algo que se encuentra con enorme armonía, con enorme unión. En las comunidades que les he mostrado, en la costa, sierra y selva, en muchas de ellas no hay televisor, no hay internet, no hay celular. Lo que hay es capacidad de conversación, capacidad de contemplar la naturaleza y el bienestar, la felicidad es sumamente alta. Este COVID-19 es también una gran cosecha. ¿A qué me refiero? Las familias que hayan cultivado un buen sentido de la unión, que se hayan concentrado en lo fundamental, en los valores, en la comunicación, y no en la carrera económica de acumular, de tener ropa sofisticada, vehículos de lujo que a ver si ahora los pueden usar. Estas familias que se centraron en lo principal están disfrutando de estos periodos porque tenían obviamente que trabajar y salir a distintos sitios y extrañaban tener más tiempo de familia y ahora lo están teniendo y se convierte en una bendición.
pero aquellas familias que no se enfocaron en lo importante, ahora marcan la estadística del incremento de la violencia familiar, de que ya no se soportan, de que ya no tienen el espacio de liberación que era el trabajo o la calle. Y esto nos llama la atención para darnos cuenta de nuevo, porque esto no era una novedad, ya la investigación lo sabía, que la crisis de valores, que la falta de comunicación en el hogar son los aspectos, que la crisis de valores son aspectos fundamentales del deterioro de la sociedad, el incremento de las metas y valores materiales, de creer que uno es más porque tiene plata. La plata obviamente que se necesita para comer y para ir al hospital, pero cuando se vuelve la meta de vida y cuando se vuelve el aspecto para basurear al otro, para decirle que tú eres un serenazgo y que mi papá te va a pagar la multa, ahí estamos fregados. Este COVID ha generado esa paralización de la economía, pero esta paralización tiene también un lado positivo. En el Japón existe un sentido tan extremo del trabajo en perjuicio del tiempo libre, de la familia y de uno mismo. El karoshi y su versión suicida terminan siendo un problema generalizado en esta cultura y alrededor del mundo, quizás de manera no tan intensa. Entonces, aquí tenemos una gran oportunidad. Yo veo con espanto cuando el mundo está concentrado en recuperar la economía, es decir, para volver a la misma situación de antes, para volver al karoshi, para volver a el mundo materializado, para reforzar la crisis de valores y de comunicación. Más bien, lo que deberíamos de reflexionar es en reestructurar la economía, reestructurar el modelo de sociedad, la relación que tenemos con el planeta. ¿En qué momento se jodió el Perú? Esta es una pregunta que ahora la tenemos que globalizar. ¿En qué momento se jodió el mundo? ¿En qué momento el desarrollo de tener plata por tener plata como valor se convirtió en algo más importante que la naturaleza y que la familia y la adecuada comunicación entre ellos? Entonces, aquí se busca la nueva normalidad, pero en verdad la situación previa era una anormalidad, una crisis de valores, una crisis de sentido común, de quemar nuestra casa, el planeta, para comprar un televisor más grande. Entonces, se trata del error de plantear partir de la vieja normalidad a una nueva anormalidad. Y más bien, lo que deberíamos de plantearnos es hacia una vida familiar, nacional y planetaria que aprendió de la dura lección que nos está dando el COVID-19. Muchas gracias por vuestra amable atención. Gracias por su paciencia también. Seguidamente pasamos a la ronda de preguntas. Doctor, ¿cómo podemos dar ánimos a los adultos mayores, ya que ellos sienten que están perdiendo un año menos en su vida, puesto que ya no pueden hacer sus cosas normales?
Es exactamente lo mismo que hemos discutido en la presentación, solamente que aplicado al adulto mayor. Entonces, el adulto mayor puede pensar que está perdiendo un año de su vida porque no puede hacer las cosas que hacía antes. Pero eso se aplica a los niños, a los adolescentes, a los adultos. Nadie puede hacer la misma vida que antes. Entonces, eso es mirar las cosas desde el lado negativo. Pero el punto es señalarle al adulto mayor que hay que aceptar amablemente lo que toca, no estar viendo lo que se hacía en el pasado o lo que se podría hacer en el futuro. No hay otra. Entonces, hay que adaptarnos y hay que encontrar las formas para poder sacar lo mejor y salir adelante de la situación que nos ha tocado. Por ejemplo, hacer una lista de todas las cosas positivas que nos trae el COVID, que nos la trae a cada uno de nosotros. En segundo lugar, adaptarnos y buscar una puerta falsa a aquellas cosas que no podemos hacer ahora. Hace un rato mencioné que estamos en distanciamiento físico y no distanciamiento social. Entonces, el hecho que no nos podamos ver en persona no quiere decir que no nos podamos comunicar por teléfono, por correo electrónico, por videoconferencia, si el ancho de banda lo permite. Entonces, estas comunicaciones, especialmente cuando tienen imágenes de video, se ha encontrado que pueden evocar las mismas emociones que una reunión presencial. Claro, el pesimista me dirá, no es lo mismo, pues. Claro, pues que no es lo mismo. Pero aquí gana el que es buen pobre, ¿no? El que acepta lo que toca, agradece que hay videoconferencia. Y es más, muchas familias se están comunicando más que antes. Antes hay familias que tienen miembros en otros países y se comunicaban 4 o 5 veces al año y ahora lo están haciendo todas las semanas. Entonces, esa es una ilustración de cómo debemos de incentivar la distancia física con mayor cercanía social. Incentivar las actividades que al adulto mayor le sean saludables. Por ejemplo, hay 3 aspectos que ayudan enormemente al bienestar. El primero de ellos es el tema de la actividad física. Obviamente no van a poder salir a caminar a la calle, pero hay múltiples videos para hacer ejercicios dentro de casa. Hay que hacerlos con cuidado, claro, uno no va a hacer los ejercicios de entrenamiento funcional para atletas competitivos, pero tener una rutina de ejercicios es algo que genera un relajamiento, una distracción y mejora la salud física. También la adecuada alimentación. Este es un tema que ayuda mucho al bienestar y que además ahora ha probado que es un tema de supervivencia. Ya sabemos que las personas obesas y con sobrepeso tienen mucha menor probabilidad de salir adelante. Otro aspecto fundamental que ya lo mencioné es el estar en contacto con una red de familiares y de amigos sin que haya presencia física. ¿Hay alguna pregunta adicional? Sí, doctor, muchas gracias por las respuestas. Acá le va otra pregunta.
¿Cómo cambiar la actitud de los pesimistas? ¿Qué estrategia aplicar para generar cambio hacia una actitud positiva? Es también lo que estábamos tratando de presentar en las diapositivas, ¿no? En primer lugar, que deje de ver la situación de pandemia y en cualquier problema de la vida como una amenaza y que la vea como un reto, ¿no? Además, la vea como algo que no es personal, sino que es coyuntural, como algo que no es terrible, sino que trae cosas buenas y cosas malas, y algo que no es para siempre, sino es transitorio. Lo que hemos puesto en las diapositivas. Y en el COVID, tener cuidado de que se nos pase la mano y tengamos un optimismo suicida, y más bien que sea un optimismo inteligente que no nos termine matando. Seguimos con otra pregunta. Excelente respuesta, doctor. Gracias. Va la tercera pregunta. ¿Cómo gestionar la resiliencia comunitaria? A ver, habría que entender un poco a qué nos referimos con resiliencia comunitaria. La resiliencia es una capacidad que tienen las personas, bueno, no solamente las personas, es un término que originalmente se utilizaba para analizar la capacidad de los suelos para poder regenerarse después de una contaminación severa. En consecuencia, una persona resiliente es aquella que pasa por situaciones muy duras y no es afectada a largo plazo por esta situación. Entonces, yo preferiría no hablar de resiliencia, sino ver cómo esta sociedad, antes de ver cómo la sociedad puede tener menos efectos a futuro producto del COVID, yo creo que tenemos que enfocarnos en cómo sobrevivir, porque, repito, somos el primer país en mortalidad. La Universidad Johns Hopkins, que tiene las mejores métricas, tiene un indicador que es el más importante y es el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Y el Perú está en primer lugar desde hace buen tiempo. Y en algunas semanas le llevamos un tercio al segundo país o un poquito menos, pero estamos a ese nivel. Y ciertamente en las últimas semanas han bajado los contagios, pero las cifras todavía son espeluznantes. Entonces la primera preocupación que tenemos que tener es la de frenar el contagio y las muertes por COVID. Y para eso simplemente es incrementar las conductas de usar correctamente la mascarilla, de tener distancia física y de tener las normas de aseo adecuadas. Ahora, la pregunta es ¿cómo hacer eso? Para hacer la historia larga, corta, se requieren de planes más claros de comunicación, ¿no? Se están cometiendo muchos errores a la hora de establecer las campañas de comunicación. Es un tema un poco técnico, pero lo podría resumir como que se aplique la ciencia de la comunicación en vez del criterio, en vez del sentido común, ¿no? Deben de haber asesores más profesionales, no asesores tipo Richard Swing, y con eso habría un cambio
radical. En segundo lugar, que tiene que haber más vigilancia, lo mismo que señalábamos al inicio. La evidencia señala que de lejos el factor que evita más el tema de la transgresión de la norma que lleva a la escalada de los contagios es la percepción de costo, y el primer elemento de percepción de costo es el control policial y militar. Pero ahora salimos a la calle y vemos en Miraflores, San Isidro, Los Olivos y Comas fiestas por todos lados. Quizás sean un poco más descaradas en algún distrito que otro. Démonos una vueltita por el malecón y vamos a ver harta reunión que no es de la gente que vive en esa casa. Entonces, yo escucho una juergaza en el piso de arriba, en el piso de abajo, y digo, no pasa nada. Y si no la tengo clara, organizo mi propia reunión, y lo más triste es que mis invitados van a venir. Pero si alguien en el tercer piso hace su fiesta y de pronto viene el serenazgo y la policía, se los llevan y no los veo una semana, a ver pues quién organiza su propia fiesta. Entonces ese es un tema importante. Ahora, dicho esto, ¿cómo podemos evitar que se nos quede pegada la mala onda y que a futuro salgamos con una mayor probabilidad de tener algunos problemas de bienestar o de salud mental? No es arbitrario que haya elegido el tema del optimismo. El optimismo es uno de los más importantes factores protectores de efectos a futuro de eventos traumáticos o eventos duros. En sentido estricto, yo no consideraría que el COVID es un evento traumático. El ser prisionero de guerra, ser torturado, no tener comida, estar en un cuartito de medio metro de altura durante 3 años, eso es técnicamente un evento traumático. No quiero minimizar la dificultad y los problemas enormes del COVID, pero creo que debemos sacudirnos y darnos cuenta que, pucha, tocó y no hay que amplificar y magnificar las dificultades del COVID. Entonces, con este optimismo, con un recurseo que vemos que nos adaptamos flexiblemente a la situación, con una visión positiva y aprender de la situación y ver que podemos ser mejores personas, mejores familias y mejores habitantes del planeta, tenemos la mejor estrategia, no solamente para no salir golpeados mentalmente del COVID, sino crecer y ser mejores miembros de esta comunidad. Muchas gracias, doctor Yamamoto, por sus sabias respuestas. A continuación, invitamos a la señora Nancy Gaya, presidenta de la Asociación Femenina Peruano-Japonesa, a darnos unas palabras de agradecimiento. Muy buenas noches. Quiero pedir 1000 disculpas por el atraso al iniciar esta conferencia. Teníamos problemas técnicos que felizmente pudieron ser superados. Gracias a todos ustedes por su paciencia y comprensión. Quiero agradecer a nombre de la Asociación Femenina Peruano-Japonesa al doctor Jorge Yamamoto por esta excelente conferencia. Nuestro agradecimiento a la Asociación Peruano-Japonesa y a todo el público asistente. Quisiéramos invitarles a seguir celebrando nuestro aniversario. Muchísimas gracias.